Continuamos con todos vosotros, son ahora mismo las 11:04 de la mañana y nos vamos a ir a por la siguiente entrevista. Aquí y ahora en Radio Madrid Sierra vamos a charlar un ratito con Javier Perals, que está con nosotros. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Vamos a ver si te cogemos el micro adecuado. Vamos a ver, porque no. Ahora sí, ahora. Sí, ahora. Es que no estaba dado. Ese era el problema. Vale, lo tenemos resuelto. Es la segunda vez que nos pasa en 3 entrevistas. Bueno, esto ya va siendo preocupante, pero es culpa mía, no, evidentemente. Es lógico que los estén apagados, así es que, venga, ya estamos. Es lógico que yo los encienda también. Bueno, pues nada, Javier, que charlamos contigo un ratito porque vas a presentar un libro que has escrito el próximo, ahí lo tienes en la mano, precisamente, el próximo sábado 10 de julio en Cadalso de los Vidrios, en el Parque del Palacio. Así que sí, cuéntanos al lado del estanque de Palacio. Ajá. ¿Vale? Mismo, es una zona conocida de Cadalso, supongo. Sí, además es una zona muy bonita y unas vistas de la peña y del pueblo bastante bonitas, entonces, y después hay unos olivos a la sombra de los cuales pues seguramente nos pondremos por allí, nos meteremos todos por debajo de los olivos. Tendréis que cobijaros, sí, porque dan mucho calor. Sí, para ese día dan mucho calor. Bueno, pues ya habrá alguna manera de refrescarse. Bueno, pues cuéntanos, el libro se titula Microrrelatos para un estado de alarma. Sí. Cuéntanos el libro. Pues si lo más o menos de qué va. Sí, lo pongo en la presentación. Son microrelatos sueltos, son 50 microrelatos. Se hicieron, digamos, durante el primer confinamiento y después se hicieron en la declaración del estado de alarma. Recibí un reto, en este caso tengo que nombrarlo, que es Pedro Alfonso, más conocido por la zona como el Zorro Corredero, sí. para que todos los días publicáramos una foto. A mí me parecía que era una actitud en positivo sobre todo lo que estaba pasando, estábamos confinados, la gente encerrada, en fin, había muchas cosas así. Y me pareció aportar algo positivo. Lo que pasa es que yo no tengo el material fotográfico que dispone Pedro Alfonso y entonces lo cambié por lo que a mí más me gusta, que es escribir y entonces aportar un pequeño relato. Uh-huh. Y así pues escribimos los 100 primeros relatos del momento del confinamiento, que no se ha publicado ninguno, 101 en realidad, porque había también un relato que no se llegó a hacer público, que era una despedida pues por si me llegaba a mí también el COVID. Y entonces ya está, hice una despedida para los amigos, ¿no? Por lo menos despedirme, que en aquella época era un lujo, sí. ¿Vale? Y después con la declaración del estado de alarma ya siguiente, pues decidí también retomar el tema de los relatos y ahí hemos sacado 200 relatos. De esos 200 microrelatos, los 50 primeros son los que forman el libro, los que se han publicado. ¿No has publicado ninguno en redes sociales? ¿No has publicado ninguno en redes sociales, digo, ni en ningún sitio? Están publicados a través de Facebook, uh-huh. Es como se fueron publicando. Y la propia gente que participaba en Facebook fueron los que me animaron un poquitín a publicarlo. Ajá. ¿Y estos microrelatos tratan sobre el confinamiento, sobre la pandemia o sobre cualquier otro tema? A ver, en los 100 primeros, por decirlo de alguna forma, y perdona la expresión, sale más la mala leche también, ¿no? Es decir, los cabreos que uno cogía de oír las noticias, de cómo iban desarrollándose la cosa, de la actitud de los políticos, que yo no he considerado buena por ningún lado, uh-huh. Por ninguno de los bandos, lo he considerado una actitud positiva, una actitud de aunar a la población, una actitud de vamos a enfrentarnos juntos, uh-huh. Y entonces cada vez que podían se echaban algo en cara y para mí eso era el querer sacar rédito de una tragedia como esta. Sinceramente lo veo así, sí. Y entonces a veces la mala leche que tenía dentro pues tenía que salir, igual que a veces han salido las lágrimas o a veces ha salido el dolor o la tristeza o la angustia o cosas así. En el siguiente ya estábamos un poquito más serenos, ya parecía que venían las vacunas, ya parecía, y entonces los he dividido un poquito en
y relatos de ficción, relatos de reflexión también hay algunos, relatos dirigidos o dedicados a personas que han hecho o que hacían algo en positivo. Te leeré uno de ellos si hay ocasión. Y después pues muchos de historia familiar, de recuerdos y de historia familiar. Junto a esto de los relatos, yo lo que he estado haciendo también era un trabajo que ya tenía previsto hace tiempo, pero que no me había metido con él, que era la digitalización de todas las fotos que tenía, toda la colección de fotos impresionante que tenía mi padre. Y cuando salían esas fotos, pues salían los recuerdos y entonces venía la historia familiar. Ajá, o sea que no has estado quieto, tú en este tiempo, en estos meses en casa. No he parado. Vamos, dentro de casa cuando había que estar, y siempre que he podido salir o de paseo con el perro. Yo he tenido suerte. El primer microrrelato que se publicó, el primero de todos de la época del confinamiento, pues es el perro. Ajá. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo tenía la suerte de tener perros, salía a darle el paseo y tal. Y gente que hasta entonces me llegaron y me decían, ¿cómo te has complicado la vida con un perro no sé cuántos? Pues en este caso llegó y me dijo, oye, te alquilo el perro, ¿sabes? Es decir, que veían que el perro era un desahogo, un salir fuera y tal, y la verdad es que nos hemos ayudado mutuamente los dos. Sí, eso está bien. Bueno, lo del perro la verdad que era un lujo, como tú comentas, aunque son cosas que ya casi se nos han olvidado, ¿no? Sí. Te iba a preguntar si esto te ha venido bien. Si, la palabra a lo mejor es inadecuada, pero si es como una terapia, me refiero. Todo esto, para superar el confinamiento. Al cabo del tiempo, y sobre todo cuando yo ya estaba despidiendo los 100 primeros relatos, estuvimos, me parece que fueron 94 días de confinamiento, y cuando ya ya se veía que iba a ser el final y tal, yo decidí continuar hasta los 100 relatos y lo anuncié. Voy a continuar hasta los 100 y después lo dejo y tal. Y entonces empezaron a llover cantidad de comentarios que yo hasta entonces pues no sabía que estaba teniendo tantos seguidores. Sí sabía que había ciertas personas que me seguían y que compartían, pero yo no sabía con cuánta. Y bueno, pues de entre esos seguidores pues hay antiguos alumnos de cuando yo trabajé en Parla hace 30, 40 años, hay antiguos compañeros o compañeras, hay amigos o compañeros de esas compañeras que yo no conocía y que hemos establecido ya una buena relación de amistad. O sea que se difundió bastante. A mí me llamó mucho la atención el ver que era tanto, y ya me animaban a publicar. No me animé, estuve mirándolos, pero ya en la segunda tanda, digamos, de relatos, cuando ya empezaron a animarme, digo, pues sí, voy a coger, recopilo unos pocos y los publico, y al final me animé y se ha visto publicado este librito. ¿Te quedas con la sensación de que esos días echaste una manilla a mucha gente entreteniéndola? Sí, eso es lo que te digo, pero también me la eché a mí. Sí. Es decir, para mí esto era muy, muy, muy gratificante. Cada vez que alguien me hacía un comentario, aunque incluso fuera en sentido contrario o negativo, o que no le había gustado no sé cuántos, lo que veía era que había gente que lo estaba leyendo y que por lo tanto se preocupaba y tal. Esos comentarios, digamos, críticos, no digo negativos, sino críticos, también me ayudaban mucho a mí, claro, personalmente. Entonces sí, ha sido una especie de autoayuda o de ayuda mutua. Yo ayudaba a gente que sí me lo han comentado. Una antigua alumna, ya de maestra en Madrid, dice, cuando salía del trabajo y tenía que meterme en el metro con un miedo tremendo y tal, dice, me metía en tu relato de cada día, dice, y me hacía más llevadero el viaje de vuelta a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues un comentario así no es por nada, pero te llena. He engordado físicamente y he engordado también el moral. Bueno, te iba a preguntar, ya ha pasado el confinamiento, pero sin embargo decides sacar el libro también por ese empuje de la gente. ¿Qué es lo que quieres decir ahora a la gente que encuentre tu libro? Ahora, para el acto de presentación, a mí me gustaría que este acto de presentación fuera un homenaje a todas las personas que lo han pasado mal durante la pandemia, a aquellos que nos faltan, que han faltado, bien sean víctimas del COVID
o bien sean víctimas también de otras enfermedades, que muchas de ellas no se pudieron atender debidamente por el tema del COVID. Cierto. Es decir, yo también las considero víctimas colaterales del COVID. Y después una mención muy especial a Pilar Arias, porque ha sido una compañera con la que he compartido escenario, a la que he podido dirigir también en una obra y entonces, bueno, pues sinceramente se me fue sin que yo supiera siquiera que estaba enferma. Me cogió en Sevilla su fallecimiento, con lo cual ni siquiera he podido darle el pésame a su hija. Y bueno, pues me gustaría que también fuera un homenaje para ella. Sí, qué gran pérdida a nivel personal y a nivel cultural, sin duda, ¿no? Sí, era una luchadora tremenda y la verdad es que y se movía. Por eso el ir recuperando actos culturales, sean presentación de libros, sean conciertos, aunque sean al aire libre, sean cualquier tipo de actividad cultural, para mí solamente por el hecho de organizar una de esas es un homenaje ya a ella, que se movió mucho por el desarrollo de la cultura en todos estos pueblos. Sin duda que así fue. Bueno, pues el libro ya se podrá adquirir allí mismo y luego tienes pensado venderlo también a través de alguna plataforma. Pues la editorial sí lo tiene puesto en la plataforma, en varios sitios, la tiene en la Casa del Libro, lo tiene, me parece que en Amazon, y lo tiene en varias... se han hecho también libros electrónicos, es decir, que también se puede pedir como libro electrónico, como libro en papel. El de papel no está... he vendido yo toda la edición, la he vendido yo, con lo cual ahora mismo no hay libro material, salvo los ejemplares que yo tengo, que los estoy conservando para el día del acto. He pedido una segunda edición que no sé si va a llegar a tiempo, espero, pero no lo sé si va a llegar a tiempo. Y bueno, pues se pueden comprar eso a través de... y el FENAC es el otro sitio. Había 3 sitios, pero no me acordaba. FENAC, Casa del Libro y el Amazon. El Amazon, muy bien. Hombre, la verdad que son plataformas que prácticamente... muy extendidas. Todo el mundo conoce, sí, muy extendidas. Bueno, Microrelatos para un estado de alarma, de Javier Perals, así es como hay que buscarlo, y si no hay, pues tener un poquito de paciencia, porque pronto estará disponible, ¿no? Sí, espero que sí. Muy bien, Javier, pues te vamos a agradecer el que hayas venido hasta aquí, hasta nuestros estudios, para presentarnos este libro y también pues todo lo que al final ha ocurrido con ello, ¿no? Porque es una bonita historia, es el libro dentro del libro, yo creo, todo lo que ha pasado, que al final unos relatos, una intención de hacer algo por ti mismo, por los demás, en positivo, pues se ha traducido en un deseo de muchas personas por tener ese libro y al final el tuyo de publicarlo. Así que la verdad que es una bonita historia en general. Nos alegramos mucho de que hayas estado aquí y que vaya muy bien la presentación. Pues nada, eso espero, y ya te digo, el marco es incomparable, porque estamos al lado del estanque de Palacio, a la vista de la Peña de Cadalso y tal. He dicho que habrá unas sombritas de olivos que hay allí cercanos. El Ayuntamiento de Cadalso ha limpiado la zona para que esté bastante despejada. No nos dejan poner unos vinos con unos aperitivos, entonces tendremos unas latitas de refresco para después del acto, que son individuales, y que cada uno se coja la suya y la vigile, claro. Sí, ¿sabes? Ponerle el nombre, que no vaya a ser. No cambiarlas, sobre todo no cambiarlas. Seguimos con las precauciones, claro. Sí, hay que seguir, esto no se ha pasado, por desgracia, está ahí, tendremos que vivir un tiempo con muchas precauciones, pero dentro de poco o dentro de un tiempo llegará a ser como una gripe y nada, prevenirnos un poco de esta otra gripe, ¿no? Sí, pero tú lo has dicho, tenemos que vivir con precauciones, has dicho vivir. Ya podemos poco a poco hacer cosas, ir viviendo, que es lo que hacía falta también. Yo creo que no hemos parado de vivir, aunque vivimos, digamos, encorsetados, ¿no? Y el corsé pues da muy mala leche, y da muy mala leche a gente, a mí me la ha dado también, por desgracia, y bueno, pues hay gente que lo que más le gusta es compartir bulos, malas noticias, mala uva, mala eso, y otros pues nos dio por compartir algo que pudiera aportar algo en positivo a la gente, y bueno, pues eso es lo que hemos tratado. Eso es lo que hemos tratado, y de hecho sigue difundiéndose gracias a tu libro. Javier, muchas gracias y que haya mucha suerte. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Chao.